Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la segunda parte de nuestra serie, julio, parte de agosto, sobre la fundación de Querétaro. En cabina de controles se encuentra Juan Manuel Flores. El panel está conformado por Eric Guadarrama, Esteban Galván Recendis, José Quesada Fox, nuestro conductor Alonso Santamaría y les habla al micrófono un servidor Raúl Rodríguez Lucio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad. Vamos a continuar hablando sobre la fundación de Querétaro y pretendíamos ponerle un poco de orden como José Quesada sugería, pero parece que es inútil. Nosotros somos así y nos vamos a ver obligados a seguir con nuestro caos ordenado. No, es parte de la narrativa, porque así, tocando varios temas, le vamos dando vida al evento. Tampoco es tantísimo desorden, ¿no? Bien, te recuerdo el teléfono en cabina, el 192-1293, o bien nos puedes enviar mensaje de texto al 44-23-22-10-77. Y bueno, comentábamos, vamos a continuar, es el segundo programa de esta serie sobre la fundación de Querétaro. Y bueno, recordando un poco de la semana pasada, prácticamente no tocamos la leyenda, entonces hoy le vamos a dar un poquito de importancia a ese tema, la leyenda de la fundación, porque pues de alguna manera es algo que tenemos aquí como en el colectivo, ¿no? En el colectivo queretano tiene esa leyenda muy arraigada en el corazoncito, y sí, es una leyenda bonita además. Pero bueno, resalta un tema interesante, que dentro de todo la conquista, los chichimecas fueron de los más difíciles de someter, ¿no? Y de hecho la leyenda se basa en el hecho de que no se iban a someter, y teóricamente, bueno, ya lo iremos platicando. Pero sí fueron de los sitios donde les costó más trabajo a los españoles. Bueno, eso también es lo que se dice, ya lo dirán los historiadores. Entonces, pues vamos a iniciar platicando un poco de la leyenda, y de ahí nos vamos destejiendo hacia los diferentes temas que traemos hoy. Esteban, ¿qué te parece si nos vas dando una primera visión del asunto? Claro que sí, buenos días a todos. Y pues bien mencionas, en Querétaro pues está muy arraigado en la memoria colectiva esta fundación que, como bien mencionas, es una leyenda muy bonita que, bueno, antes de dar paso a la leyenda, así rápidamente quiero decir que hay básicamente dos versiones de cómo se funda o se refunda la ciudad de Querétaro. Tenemos dos protagonistas principales, y según el autor que leamos, pues se va a inclinar hacia un lado o hacia otro lado. El principal, y el que yo creo que está más dentro de nosotros, es el de Fernando de Tapia, donde él es el fundador, y por el otro lado está don Nicolás de San Luis Montañés. Y bueno,
La leyenda, a grosso modo, nos cuenta de que pues unos años antes, bueno, despuesito de la conquista de la Gran Tenochtitlan, un grupo de otomís, comandados por Fernando de Tapia, dejan Jirotepec y emigran hacia el norte, hacia esta región donde él ya conocía, lo que él venía aquí a comerciar, era la frontera, entre comillados, del reino Tenochca, con esa gran región del país que los españoles llamaron la Gran Chichimeca, que albergaba muchísimos pueblos. Entonces, él llega a habitar allá por 1522-23 a la región que hoy conocemos como La Cañada. Aquí, en esta región hay cuevas tanto de un lado como del otro lado de esos pequeños macizos pues cerriles, y forman un juego de pelota, y de ahí que en aquel tiempo le llamaban Tlaxco por un lado, Andamaxey por otro y Querenda por otro. Llegan a habitar aquí, empiezan a llegar las primeras avanzadas españolas, encuentran a Conin, negocian una entrega entre comillas pacífica, y un día antes, estaríamos hablando del 24 de julio, en cierta región que hoy que se encuentra entre los límites de lo que es el municipio del Marqués, comúnmente le decimos La Cañada, y Hércules, en un lugar donde hay un monumento ahora que llamamos el Monumento de Pan, hacen una gran comida. En esta comida, pues conviven, se hacen los tratados, básicamente es para celebrar estos tratados, y nos cuentan que, al día siguiente, muy temprano, se reúnen en una pequeña elevación que está hacia el este de la ciudad de Querétaro, del casco antiguo de la ciudad de Querétaro, que conocemos ahora como La Cruz, donde se encuentra ubicado el convento de la Cruz, convento e iglesia de la Cruz, que en aquel tiempo tenía otro nombre, y que suponemos que pues era un punto importante para comerciar entre purépechas, otomís, pames, algunos jonases, jimpeses, que eran básicamente las tribus que habitaban por estos lugares, algunos de manera seminómada, otros ya establecidos, y otros completamente nómadas que venían a traficar con todo lo que conseguían por algunas otras regiones por donde andaban ellos. Se da esta gran batalla, llegan a un acuerdo que esta batalla tiene que ser únicamente a golpes, no hay uso de armas, aunque se pueda hacer alarde. Por ahí nos cuenta que pues los españoles disparaban sus piezas de artillería, que no eran muchas, sus fusiles, sus mosquetes, y del otro lado pues estaban los grandes tiradores de arco de los otomí, de los chichimecas que habitaban esta región, y es más, hasta nos cuenta que se ponían a una distancia aproximadamente se formaban dos filas, una enfrente de la otra, más o menos a 1 metro de distancia, y lanzaban sus flechas al aire con tal destreza que en medio de las dos filas caían estas flechas. En medio de esta batalla, pues ya se imaginan, parece ser que son más diestros los chichimecas en cuestión de lucha cuerpo a cuerpo. Todos los pocos españoles que venían en esta expedición, junto con todos aquellos otomís que los venían acompañando, pues empiezan a perder. Naturalmente invocan al señor Santiago. Recordemos que de unos años Santiago Apóstol es el patrono de los españoles, y cuando se hace la reconquista de la península ibérica, siempre lo invocaban, y aparecía para ayudar a expulsar los moros. Por Santiago, y era su palabra para iniciar los conflictos, y ya están perdiendo esta batalla que en teoría se supone deberían ellos ganar, porque así estaba pactado, pero pues al calor de los golpes pues se encienden los ánimos, y los chichimecas pues sí empiezan a demostrar que son superiores. Invocan al señor Santiago. Cuenta la leyenda que se oscurece de pronto el cielo, el sol se apaga, surge encima del sol una gran cruz de luz, y a su lado un par de estrellas, y aparece el señor Santiago montado en su caballo blanco a repartir también golpes. Ante tal prodigio, cuentan que los chichimecas pues dejan de pelear, y dicen, no, pues ya, hasta aquí, basta, creemos, y ya después de este maravilloso evento que se ha dado aquí, pues creemos y nos
aceptamos el yugo español, y como ya habíamos pactado antes, y bueno, ahí termina la batalla. Más adelante pues ya vienen se da la primera misa, se levanta una cruz porque los indígenas piden que se levante una cruz muy parecida a la que vieron en el cielo. Por ahí hay personajes como Sánchez de Alanís que empiezan a trazar la ciudad. Es algo interesante, lo que es Querétaro, a partir de lo que es el Sangremal, surge como república de indios, no como ciudad española. Tan es así que se queda aquí muy poquitos españoles a poblar la ciudad, realmente son los indígenas los que marcan aquí. Y a grosso modo les digo, esa es la historia, que bueno, yo creo que Raúl ahorita nos va a leer algo de esto, que Fray Isidro Félix de Espinosa narra en su libro. Bien, pues esa es la leyenda que todos traemos en el corazón, ¿no? Cuando pensamos en la fundación de Querétaro. Y sí es interesante que, bueno, pues es un hecho sobrenatural el que convence a los chichimecas, es una señal. Eso de someterse al yugo se oyó muy feo, pero bueno. Pues era la verdad, ¿no? Pero por ahí iba la jugada, ¿no? Pues ya que le vamos a Ya habían demostrado los españoles que no eran tan buenos como se creían en un principio. Y bueno, y pues aceptaron después de una señal sobrenatural del cielo, ¿no? Y después pidieron que les hicieran su cruz, y bueno, todavía está aquí la cruz. Y hay por ahí también otra leyenda que se supone, no sé si todavía suceda, que daban el raspadito de la piedra de la cruz como reliquia, No, sí. Lo siguen dando, pero la cruz no disminuye en dimensiones. Al contrario, creció. Y hasta crece, entonces imagínate, ¿no? Son de esas cosas que uno, pues sí lo dejan muy impresionado. Hoy, por cierto, la cámara sigue medio chuequita, Eric se ve apenas, bueno, Eric se ve la nariz de Eric. No, sí se un ve. poquito la barba, ¿no? Un poquito, así de medio rostro, nada más. Si es que la cámara como que se movió un poquito para acá desde la semana pasada, ya luego pediremos que la ajustemos bien. Oye, Raúl, bueno, entonces antes de adelante, por supuesto, José, adelante. Oye, espérame, nada más que tenemos aquí comentarios hablando de, bueno, muy tempranito ya te están mandando saludos. Mira, Ramón Nakash te manda un saludote a mi estimado amigo Raúl, atentamente el periodiquito de Israel, y ya más abajo dice just kidding, ¿no? O sea, pero bueno, Raúl, sí, Ramón Nakash fue colaborador hace, no sé, como por el 2005, 2006 aproximadamente, cuando estaban en boga las series de historia de Israel. Él es judío. Ajá. Y traía información muy interesante en inglés, que le pusimos el periodiquito porque siempre le leía artículos de ahí. Los iba traduciendo. Y se le quedó el periodiquito de Israel. Ahí está el antecedente. Saludos a Ramón, claro que sí. Luego Ulises Ordóñez, nuestro compañero, dicen, buenos días compañeros, muy interesante el tema, saludos desde Ixtapa. Se le está pasando mal, Ulises. Tómate un coco a nuestra salud, Ulises. Oye, y además fíjate en Ixtapa y todo, y tempranito aquí con nosotros, qué amable, de verdad, Ulises, gracias. Sí. Y está Pachoncito Higa Vargas, buenos días, saludos desde Tlaxcala. Nos están escuchando bien. Y también don Fausto Rubio, muy tempranito, de la colonia Cimatales, don Fausto, pero bien tempranito. Estaba comentando, me habló ayer, tenemos que ir a verlo, ya, claro que sí, ya nos tenemos que organizar en forma, porque son varios años de promesas y nomás no concretamos nada. Ya lo vamos a concretar y en corto plazo para irlo a visitar, por supuesto. Es un gran gusto volverlo a ver. Ok, y te manda unos saludos. Dice, buenos días, para saludar y felicitar a todos en el programa, y en especial a Raúl, que se reincorpora y se está recuperando prontamente. Muchas gracias. Gracias, don Fausto. Muchas gracias, don Fausto. Sí, pronto estaremos ahí con usted. Bien, entonces ahora sí, José, comenta, por favor. Mira, sobre este tema de los españoles, si vas leyendo las diferentes relaciones crónicas, incluso las dos contrapropuestas que hay, ¿verdad? Que si fue por la cuestión de límites que vinieron a conquistar estas tierras o recuperarlas para tratar para la Nueva Galicia, Michoacán, o si es por la misma tradición de los que venían con los ejércitos de Jilotepec, ¿verdad? Porque venían algunos españoles y muchos indios de allá de Jilotepec.
lo que parece ser, cuando vas leyendo las diferentes crónicas, que los españoles más les preocupó tomar las tierras y poner haciendas, estancias, o sea, crearon mucha lana. Si se fijan en las crónicas se habla de muchos, de que había una gran producción de reses y de ovejas y algo de agricultura, y entonces yo creo que ellos más que tomar el control político al principio, era el control de, pues más bien poblar, de poblar, sí, exactamente, poblar y tomar ventaja de áreas para la producción. Incluso Querétaro es el camino a Zacatecas, que se fundó el camino a Zacatecas, a las minas de Zacatecas, y pues había la oportunidad de poblar. Eso es lo que me parece a mí, de lo que va uno leyendo entre líneas de las diferentes crónicas que estamos estudiando. Claro, yo creo que esa era una parte importante. Recordemos que cuando Colón hace ese famoso viaje, no es por cuestiones políticas, es por cuestiones económicas. El Medio Oriente estaba cerrado por los musulmanes y no podían pasar cierto tipo de especias. Entonces, él convence o intenta convencer primero a gente importante de Europa, principalmente los portugueses, que eran excelentes navegantes, y no confían en él. Por ahí envían una expedición a espaldas de Colón, pero en vez de agarrar realmente hacia el oeste, agarran hacia el sur, hacia el rumbo por donde estaría ahora Brasil, y pues como no encuentran nada porque no encuentran tierra, se regresan y no le dan el apoyo a Cristóbal Colón, que sí convence a una reina, a la reina de Castilla, Isabel la Católica, para que le financie su viaje a las Indias. Sí, porque además estaba Entonces, muy sí. curioso, era o por ese lado pensando, porque además apenas se iban dando cuenta que la Tierra era redonda, ¿no? O sea, vamos, por eso era llegarle por el otro lado. La otra opción era bajar todo hacia África. el sur y rodear África, ¿no? Que era un viaje, imagínate, nada más. Sí, los que convencieron a Colón sí sabían que la Tierra era Bueno, sí redonda, sabían, lo pero sabían, no o sea, era, no todo mundo, no era la eso es sabiduría cierto, popular, no era la sabiduría novedoso, pues popular, era novedoso. Y sí era muy arriesgado hacer ese viaje hacia el oeste, ¿no? O sea, en vez de irte al sur, como lo dices tú. Pero yo me refería más a los pocos españoles que vinieron a dar aquí a Querétaro. No, sí, bueno. Sí, o sea, digamos, no sí. tanto en general, Este es ¿no? complementario, sino complementando. en tratar de entender, bueno, se fundó la ciudad, ¿verdad? Con esta batalla que y comida previa que nos vas Que a ahorita narrar, vamos. ¿verdad? Se fundó la ciudad pero ¿quién eran los primeros que gobernaba aquí? A mi juicio es el tal Conín. Bueno, sí, o bueno. don Fernando de Tapia, O sea, como le quieran llamar. Yo creo que ese era el líder que lidereaba a los principios esta ciudad. Fíjate que antes de irme a la comida, voy a tomar esta parte de los acomodos que hace Fray Isidro Félix de Espinosa, que ya tiene varias crónicas franciscanas en su poder, y la primera acción durísima que hace es el cambio de protagonista, porque no era Fernando de Tapia, era Nicolás de San Luis Montañez. Sí, entonces, ahorita así, de repente es Fernando de Tapia, pero precisamente hablando de que los otomíes se asustaron al ver la conquista de la Gran Tenochtitlan en 1521 y vienen huyendo para el norte, vamos a meter un poco el desorden y voy a leer algo de lo que Fray Isidro dice que pasó, y es un poquito bastante diferente de lo que estamos comentando. Entonces voy a dar lectura para aquí. Lo que hace parecer es que en algún momento temprano Conín se bautiza y pronto es Fernando de Tapia, y entonces esa famosa expedición de huyendo al norte porque están despavoridos de lo que pausan de los horrores españoles, se convierte ahora en cristianos otomís que se están organizando para tomar tierras por el rey, según Fray Isidro Félix de Espinosa, y nada de que están huyendo, sino al contrario, están haciendo conquistas para la corona y ayudando a su majestad el rey a engrandecer. Esto dice, y sí entra el desorden porque pues ya se acaba la lógica, pero vamos a ver qué es lo que decía Fray Isidro. A ver, pero ¿dónde está el tema de que Conín fue el que convenció a Nicolás de San Luis de que hicieran esta conquista? Ya aquí ya él, por
Varita Mágica dice, no es Nicolás, es don Fernando Tapia, aquí mi personaje principal, y ya. Así, que fue el más vivo, ¿no? Fernando de Tapia. Es lo que se ve. Sí, era el más vivo. Que leas y además tiene mucho que ver con lo que dice José. Se dejaron venir por cuestión económica más que política, y luego Fernando de Tapia pues venía navegando. Pero escuchen esto que dice Fray Isidro, y todo, cómo cambia la situación. Es el mismo movimiento, pero cambian las intenciones, qué bien, o sea, y muy curioso, y sí, me acaba de llamar la atención, dice, el estruendo de las armas de los europeos horrorizó a algunos otomíes, hasta ahí todos estamos de acuerdo, y hurtando el cuerpo, los que no habían tratado a los españoles se refugiaron en Querétaro, haciendo liga con los chichimecas que habitaban en todas las serranías de la circunferencia, hasta ahí todo tiene sentido, pero ya aquí está insinuando que hay unos que sí se entienden con los españoles. Dice, así pasaron pocos años después de ganada la gran Ciudad de México, hasta que uno de su misma nación y lengua fue el instrumento proporcionado que se valió la divina providencia para sacarlos de sus horrores y de sus tinieblas. Fíjense nada más el lenguaje, ¿no? Tan curioso. Hallábase el memorable cacique don Fernando de Tapia, aquí ya no hay Conidia, es Fernando de Tapia, de la nación otomí, y muy gustoso de haber recibido el santo bautismo, y muy afecto a los españoles. O sea, cambia, ¿no? Pues, según la tradición, fue uno de los que conocieron en Tlaxcala, y lo indica el nombre y sobrenombre, tomando como el valeroso caudillo de los conquistadores de nombre Fernando y el apellido de Tapia, de los Tapias famosos que acompañaron a Cortés, es como una combinación. Tenía su domicilio en Jilotepec y allí se casó y veló con una india principal, y estimulado de su noble corazón y del celo de propagar la fe de Cristo, concertó con muchos amigos y parientes de Jilotepec el salir a conquistar y pacificar no solo a los de su nación que se mantenían en la gentilidad, sino a los bárbaros chichimecas que habitaban en los montes como fieras. Y entonces, bueno, ya aquí viene la justificación, y hasta ahí le voy a parar. Dice, por ese tiempo, y sí tiene sentido esto que dice, por ese tiempo se hallaba la audiencia de México renovada de sujetos celosos y ejemplares, siendo presidente, sería la segunda audiencia, el ilustrísimo obispo don Sebastián Ramírez de Fuenleal, puesto que el villano Nuño Beltrán de Guzmán ya había saqueado en la primera audiencia y ahora estaba en su conquista en la Nueva Galicia, y entonces luego, para cuando llegan a reprenderlo, no, ya él ya estaba en otra tarea, y a ver que se hagan. Y al parecer aquí, bueno, ya resumo, don Fernando de Tapia le pide permiso a este segundo auditor que llega a México, a Ramírez de Fuenleal, y dice que no le cuesta mucho trabajo obtener ese permiso, y de ahí, bueno, ya aparece la famosa excursión de la que se habla para pues para la conquista que habla la leyenda. Pero el movimiento es igual, pero sí se fijan que ya es un cristiano, ya va por la corona, ya están organizados, seguramente ahí luego incluyen a Nicolás de San Luis, pero ya son otomís cristianizados, acompañados de algunos españoles. Entonces, y sí lo pone, o sea, le calcula bien, y el permiso ya lo tuvo que dar este segundo auditor de México. Entonces, hasta ahí empieza ya con ganas de poner desorden. Claro, solo un comentario interesante. Bueno, es interesante siempre leer este libro, pero recordemos que es escrito hasta 1746. Entonces ya han pasado, exacto. Y también, bueno, aquí viene algo importante. Vamos a hablar un poquito de Nicolás de San Luis Montañés. Según nos cuenta la historia, y sobre todo acá del estado de Guanajuato, de Acámbaro, es en el año de 1526 cuando él
funda esta ciudad, la conquista. Muy pronto, ¿no? Sí, entonces, así es. Y recordemos que cuando Nuño de Guzmán sale de la Ciudad de México por ese saqueo que hizo de las arcas de la primera audiencia, estamos hablando del 21 de diciembre de 1529. Sí, sí. Y no vino precisamente hacia el norte, huyó hacia, pues lo que sería ahora el camino a Michoacán, sin pasar por Querétaro, hacia el Estado de México, Toluca, toda esa región, para entrar acá hacia Jalisco. Hacia Jalisco, exactamente. Porque eso después viene también a crear problemas, porque Acámbaro es fundado por franciscanos, y eso es lo interesante, 1526, después por ahí, bueno, interviene Nuño de Guzmán, y de ahí se supone que gracias a que tiene contacto con Hernández de Bocanegra, envían adelantados, en este caso Maximiliano de Angulo, desde Acámbaro hacia este rumbo, a buscar aquel famoso paso que facilitara desde la Nueva Galicia hasta el Golfo de México el cruce de mercancías y todo lo que se pudiera dar. Sí, yo no sé. Pues nos hemos quedado así como... No, es que ahí es donde están encontrar las dos versiones. O sea, ahí es donde se encuentran, porque todos estos relatos obviamente dan un origen a Fernando de Tapia o Conín, que es alguien que llegó aquí y aparentemente si viene de Jilotepec y de esa parte. Ahora, el cuándo llegó, cómo llegó, por qué llegó, quizás es el centro de esta discusión. Aquí viene también lo interesante, la primera relación de méritos es precisamente Fernando de Tapia, año 1569, y la de Nicolás de San Luis Montañés viene pero ya hasta 1600, y ya no es hecha realmente por él, sino por algún familiar, algún hijo, tal vez algún nieto de él, que por cierto lleva el mismo nombre, por eso a veces de pronto la confusión. Ya, sí. Ok, muy bien, bueno, pues estamos entonces ya queriéndole dar forma a esto, yo ya como que hay que ya en el segundo tiempo hay que darle forma, porque sí, José con lo que trae preparado. Sí, porque ahí están las cosas así, están interesantes. Pues no sé si quieras, Raúl, yo creo que nos vamos mejor a la pausa, no sin antes saludar a Silvia Amaya, que ya nos acompaña, está mirándonos por el Face, también está Fernando Rocha, compañero de aquí del programa, ¿qué tal? Mónica ya también se unió con nosotros, Heidi también está ya con nosotros aquí en el Facebook. Bien, pues vamos a hacer la pausa de una vez para que regresando nos narres la comida, porque tú quieres narrar la comida y tienes toda la razón, que es el antecedente a la batalla además de la leyenda. Se me antojó hablar de esta propuesta que, pues, ¿por qué escribió Fray Isidro esto y por qué los ya eran otomís cristianizados y no otomís horrorizados huyendo, según hasta la relación geográfica ya reconoce este hecho? Pero yo ahorita me quedé clavado con esta investigación de Fray Isidro y me gustó, Sí, porque además es más conveniente, ¿no? Esta versión me es gusta, más cómoda, ¿no? Porque ya estamos defendiendo la leyenda, ya tuvimos varios años atacándole y hablando de precisamente esto de Maximiliano de Angulo y de los pleitos que hubo después, pero estamos tratando de rescatar estos datos que para mí son algo más que leyenda y tienen que ser reestudiados un poco más a fondo. Sí, muy bien. Bueno, pues ahorita que regresemos, después de que narres la comida, le tratamos de dar forma a este asunto, porque quedó así muy enmarañado. Y Eric, desorden, que nos va a hacer también favor de dar su comentario al respecto de todo este galimatías. Bien, vamos a pausa y regresamos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal.
Radio Universidad. 9 en punto. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en este programa que le vamos a tener que dar forma. Ahora sí vamos a tener que concluir con mucha precisión porque fue un movimiento de datos muy fuerte, pero creo que nos quedamos así como que con cara de what. Entonces, bueno, pero vamos a empezar con la comida, que prometimos narrar esa comida que es previa a la famosa y legendaria batalla de Fundación. Bueno, nada más nos falta Rafael Joaquín Salcedo Fernández, manda saludos al panel también aquí en el Face, y descubrimos que el Face lo llenan historiadores, porque cada quien tiene su propia versión. Allá Raúl tiene Aljera, yo no tengo Aljera, pero está Gerardo también, Gerardo Sánchez, compañero del programa. ¿Quién más no tengo yo? Bueno, Alfonso Aguirre. Alfonso Aguirre, yo no tengo Alfonso tampoco, entonces le mandamos también saludos a Alfonso. En fin. Alberto Santos, no, pues de plano sí están muy dispares las versiones de quién nos acompaña, pero por lo que veo somos muchos, ¿no? Eso está sensacional. Saludos a todos. Adelante, Raúl, con la comida. Bien, lo que dije anteriormente, bueno, sirve de precedente porque ya estamos viendo una excursión militar de otomís cristianos, acompañados con algunos españoles. Ahí aparece Juan Sánchez de Alaniz, que vienen ya en plan de conquista y por la corona, y para someter, y dice claramente, a los chichimecas bárbaros sobre quienes se van a ir. Y aquí viene el acercamiento, esta parte tan curiosa, porque parece que se van a dar con todo, pero no, hay un encuentro así curioso, amistoso, que nadie se espera, y se da de la siguiente manera, lo narra Fray Isidro Félix de Espinosa, porque yo lo estoy buscando en la relación de Nicolás de San Luis Montañés y no me aparece. Entonces aquí ya dice Fray Isidro, que no sé de quién lo habrá tomado, si de Francisco Javier de Santa Gertrudis o de Alonso de la Rea, no sé, pero bueno, él ya nos dice lo siguiente, dice: valióse pues
el general Don Fernando, uno de los caciques, para remitir su embajada a los que se habían refugiado entre malezas y breñales de Querétaro y a los bárbaros chichimecas que poblaban los contornos montuosos del sitio. Y de parte de unos le fue respondido no disintiendo de aceptar las paces, le proponían que deseaban que se hiciese un alarde esforzado de valentía, batallando de una y otra parte, cuerpo a cuerpo, sin armas, que sus naturales esfuerzos, midiendo los brazos en una lucha, no podía dejar de tener sus visos de sangrienta. Luego dice, atendida por don Fernando y sus caros subalternos, y sabido el número fijo de combatientes que pone él ya así, edita a Nicolás de San Luis, dice que no pudo haber sido tan crecido como escribió alguno, se hablan de 20 y tantos mil chichimecas. Entonces ya aquí Raicí dice, no. Era como la mitad. Sí, no, mucho menos, no pone cuánto, dice, pusieron otros tantos en campaña para el día reemplazado del conflicto, al venir marchando para Querétaro como 3 leguas antes, en un puesto que llamaban Cerrito Colorado, que yo suponemos que es en la cañada, ¿no? Y queremos creer que es donde está el monumento del pan. Y entonces ya es cuando se va a producir ese encuentro. Y tú ya lo habías narrado una vez, yo me acabo de acordar, y se le salió al camino un valiente chichimeco vestido a su usanza, con multitud de flechas, dando el alarido que acostumbraban y disparando saetas que parecía querer trabar una sangrienta refriega, o sea, como que en plan de asustarlos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Este cuate que se está acercando a los otomís españoles. A este tiempo dispararon los caciques cristianos armas de fuego, haciendo resonar sus tambores y clarines, tremolando sus banderas que según la relación antigua de los indios tenían por escudo de un lado la Santísima Cruz y del otro nuestro patrón Santiago. Entonces parecía que se iba a trabar el combate desde antes, en el tal Cerrito Colorado. Todo paró en alarde de guerra, sin efusión de sangre. Se hizo señal de paz, como ya estaba pactado, se dieron mutuos abrazos y aquella tarde que se contaba, 24 de julio, hicieron mansión en la cumbre del cerro, donde les tenía el capitán bárbaro prevenida gran copia de pavos de tierra, ciervos o venados y volatería de codornices y otras aves. O sea, estaba bien el menú. Estaba bueno el banquete. Estaba bueno el banquete hasta para estos tiempos. Luego, ¿no? Instaba ya el día del apóstol Santiago en que habían de avanzar a la población de Querétaro, y a las 4 de la mañana, y todos crudos seguramente, hizo leve el escuadrón del católico Adalid. Que dicen acá. Sí. Y al salir el sol, se puso la vista de un montecillo donde estaba el trozo de gentiles, que es puntualmente en esta loma donde se plantó después la cruz de piedra, afrontando, y se trabó una y otra parte, la lucha reñida. Bueno, aquí ya estamos a la lucha, pero entonces, sí, hablamos que eran ciervos, venados, volatería, codornices, pero alguien habla, y yo lo leí, y no sé, hablan del vino español, y del pulque y la barbacoa, pero yo creo que la barbacoa no Fray ni Isidro, existía, ¿no? Yo creo que esa es posterior. La barbacoa es de borrego, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, es que después ya hay muchas estancias de borregos, entonces hay de venir la barbacoa. Pero más adelante, de acuerdo. Bueno, pero de todas maneras, el menú de aquí, si le agregamos el vinito español y el pulque, bueno, yo el pulque no le entro mucho, pero no sé si se trajeran unos rones, ¿no? Sí. Unos rones. Entonces, aquí lo que llama la atención es cómo... un refresco local, porque ahí sí ya no había de qué hacer. ¿Cómo se encuentran los ejércitos? ¿Cómo se asustan primero los chichimecos y este tipo de alardes que se están dando? Y luego se dan abrazos y se ponen a comer ya en la tarde y hay un gran banquete, pero ya está pactada esa lucha esforzada. Sí, pero al día siguiente llegan ya todos cansados. Pero el otro detalle es que la comida ya estaba preparada, según leíste.
Sí. O sea que ya sabían. Pues exacto, porque no hay, imagínate que de repente hay un pleito, bueno, se acaba el pleito, pero tiene que haber un tiempo para que preparen la comida, ¿no? Claro, pero ahí sí, dice, sí, ya sí. les estaba tenían preparada la comida, ¿no? Sí, y ya Bueno, más a lo adelante, mejor era como en las contiendas electorales, que los dos tienen la fiesta y pues depende quién gane cómo es cada fiesta. bien, bueno, hasta ahí llega mi crónica. Ok, la crónica de la comida. José, dejo vamos para a... más comentarios. miren, No, pues todo José, esto, ahorita, a ver, porque vas ahorita a hablar de lo que decía Raúl hace un rato, y a ver. Mira, todavía no todo bien estudiado el tema, pero hay una situación. Aquí empezamos a confundirnos cuando hablamos de el pleito de los límites, que si vinieron de Michoacán, ¿verdad? De Francisco Hernández de Bocanegra. Hernán Pérez de Bocanegra. Hernán Pérez de Bocanegra y Maximiliano de Angulo, que es el que manda, ¿no? O sea, el que manda. Y que vienen y empiezan a exigir aquí tributo y a conquistar a los que ya estaban asentados. Y por el otro lado hay esta gran epopeya de cómo los otomís vinieron con algunos españoles y hicieron esa batalla o esa comida o ese arreglo, lo que haya sido, ¿verdad? Y eso hay una fecha de fundación de lo que es una república de indios, como bien dice Esteban. No es una acta constitutiva de una ciudad, de un cabildo, como lo fue Veracruz, lo decíamos el programa pasado. Entonces, todo esto nos lleva a entender que sí realmente había aquí otomís, que habían llegado de una o de otra forma. No, desde la época azteca estaban llegando. Sí, está la relación de los tributos de 1446. Ya estaban llegando. Entonces, por eso dije se de habla una o de otra forma. Cementeras de algodón en aquella época. Ya estaban asentados, Y también había algodón y había cuestiones mucho aquí algodón, económicas que se intercambiaban. Y hacían unas mantas preciosas que mandaban a la Gran Tenochtitlan como tributo. Sí, aquí era un lugar donde viene la matrícula de tributos, y hacían, había telares, eran campos de algodón que cultivaban, o sea, y hacían un montón de mantas, y aparte también algo mandaban los chichimecas, todo iba a dar a la Gran Tenochtitlan. Sí, pero mira, hay un punto que yo creo que estamos llegando, ¿no? En la narración que tú haces, vienen a conquistar a los chichimecas bárbaros que andan en los alrededores, en la montaña, pero en medio, ¿cómo estaba la onda? Así es, que había en la cañada. Esa sería sí, la pregunta. bueno, recordemos un poquito esto, y hay que ubicarnos en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1700, y así lo creían ellos. Recordemos que los españoles, por flojos, inclusive hasta gran parte del siglo XX, los mismos historiadores, los antropólogos, arqueólogos y demás, decían, ¿para qué estudiar el norte de México si eran bárbaros? Porque es muy fácil decir, bueno, veo desierto, veo aquello, son bárbaros. O los veo, no, vamos, hacían la comparación de la Gran Tenochtitlán, de lo que vieron en Veracruz, me imagino cuando pasaron por Tajín, toda esa zona ceremonial tan hermosa, llegar a Teotihuacán, llegar a la Gran Tenochtitlán, ver todo esto, Cholula, pues los impresionó. Y de pronto enfrentarse hacia el norte, verlos ya no tan bien vestidos, ¿no? Entonces se crea la idea de que son unos salvajes y nadie estudiaba. Por eso siempre hemos comentado aquí, cuando se empieza a estudiar en 1974, 75, no recuerdo bien la fecha exacta, con Margarita Velasco y Nalda, que empiezan a trabajar lo que es ranas y toluquillas, se llevan la sorpresa de su vida, inclusive cuando presentan algunos descubrimientos que hacen, escaleras circulares y que son rarísimas encontrar en la República Mexicana. Mucha gente de los compañeros de Nalda y demás le decían, oye, pues dinos de cuál fumaste, ¿no? Porque eso no puede ser. Pero ahí están las pruebas. Uno puede visitar estas zonas y se da cuenta de que era una verdadera cultura, igual hacia el norte. Sí, la semana pasada hablaba de Paquimé, que es completamente diferente a lo que vemos aquí en el centro, allá en el norte, pero también es parte de una cultura muy importante. Que les digo, por flojera, los españoles decían, no, son chichimecas, es la gran chichimeca, por son tanto, bárbaros. Son bárbaros. Bueno, pues vamos a seguirle con José porque ya nos estamos otra vez saliendo. O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué surgen estas crónicas, verdad? Esto de Fray Isidro Félix de Espinosa que has leído, porque es la provincia de Michoacán. Y hay otro hecho del que poco hemos hablado en este programa,
que el primer convento que se funda aquí en la ciudad de Querétaro, Esteban, es el de San Antonio. El convento, bueno, lo que conocemos como el templo de San Francisco, el convento de San Francisco. Es diferente, San Antonio. Es que es la vocación del convento. Sí, sí, es entonces, San Francisco de Asís, 1570. Sí. Pero lo que quiero decir es que supongo que es el convento de San Francisco que está en el centro. Correcto, es el primero que se funda. Y después la cruz. Claro, en la cruz nada más, recordemos, se levanta un pequeño montículo, donde después, levantan aquella famosa cruz de madera que no les gusta, después una cruz de piedra que tampoco les gusta, y bueno, también hay una leyenda muy bonita, que salen por ahí ciertas personas a buscar, y encuentran ahí por lo que ahora conocemos como la Cuesta China, 5 piedras de cantera rosa de esa bonita, que tanto ya añoramos aquí en Querétaro, porque nos la están cambiando por una cantera horrible y fea, esa es la verdad. Sí, negra cuando llueve, al contrario de la otra que se pone rosita y que emana de esa piedra un olor bien delicioso cuando llueve. En fin, hay todo eso. Y naturalmente el convento de la Cruz Iglesia viene después. Es más, anterior a él es el pequeño santuario, la pequeña capillita está a un lado de la cruz, donde por ahí hay una placa que dice que ahí está la primera pila bautismal con la que los primeros pobladores de esta región recibieron las aguas del Jordán. Así es, o sea... el Calvarito, ya me acordé. Y la narración va en este sentido, que también los franciscanos tuvieron una disputa de límites, al igual que lo de Nueva Galicia y Nueva España. O sea, al principio... El convento de San Francisco, de aquí de Querétaro estoy hablando, pertenecía a la provincia de México. Y después pasa a la provincia de Michoacán. ¿Sí se dan cuenta de eso? Esa es una disputa. Entonces otra disputa, ya tenemos 2 disputas, no nomás la de límites de Nueva Galicia y Nueva España, ya tenemos una disputa de provincias o franciscanas, ¿no? Exacto, sí. Entonces ahí es donde empieza toda esta narrativa. Y luego viene otra situación, el clero secular empieza a tomar fuerza, empieza a tomar poder. ¿Y qué parroquia había aquí? Vamos a hablar, ya estamos en 1600, ya estamos en 1600, siglo XVII. ¿Qué parroquia había aquí? San Francisco, los franciscanos. Y los seculares empiezan a tomar interés, ¿verdad? Interés por llevar la parroquia. Por los controles, por todos los controles. Entonces empieza una disputa entre el clero secular y los franciscanos. Y por eso es que los franciscanos tienen que defender su causa. Y uno de los problemas que había, que efectivamente esa ermita que luego se volvió convento de la Cruz, que todo esto viene derivado de la adoración que había a la Santísima Cruz, a toda esta devoción y todas estas crónicas, viene por una cuestión de disputa. Les querían derrumbar el convento, porque en aquellos tiempos se valía que nada más hubiera una parroquia, por así decir. O sea, hoy hay muchas parroquias y todas pertenecen a Dios y no hay ningún problema. Pero ya está estructurado. Ya hay conventos de las órdenes, los franciscanos. Pero era diferente en aquellos tiempos. Pero en aquellos tiempos era diferente. Entonces ahí tenemos otra situación que hay que analizar. Por eso se enaltecen estas crónicas. Ahora, ¿por qué don Fernando de Tapia toma el papel protagónico? Porque hay que recordar que su hijo donó dinero para la fundación del convento de Santa Clara, para poner allá a la nieta. ¿Sí se acuerdan que eso también lo hemos tratado? A la hija, ¿verdad? Entonces toda esa situación hace que se enaltezca a este personaje por todo el patrocinio que había tenido. Hay una cuestión, recordemos la relación de méritos, hace rato lo mencioné de Fernando de Tapia, 1569. En 1569 todavía no había ese problema del que mencionas. Todavía estaba a punto de fundarse apenas la iglesia y convento de San Francisco.
Sí, pero utilizan esa relación de mérito. Sí, más adelante, ¿no? Más adelante. O sea, los es lo que la escritores enaltece, posteriores. porque en realidad la relación de méritos también es un escrito apologético, o sea, en defensa de Fernando de Tapia, claro. de sus intereses. Destacan, sí. Chicos, se nos está acabando el No tiempo. me digas. Déjame leer. Eric. Déjame nada más leer unos comentarios aquí. Ramón Nakash nos deja otro comentario y dice así: me agrada que el ambiente en cabina ha mejorado. Dan ganas de estar ahí con ustedes nuevamente como en denantes. Un saludo a todos desde San Juan del Río. Atentamente, la doctora Esther Farca y un servidor, Ramón Nakash. Muchas gracias, Ramón. Oye, mira, le gusta el ambiente, qué bueno que es. Maribel Martínez también nos deja un buen día y excelente fin de semana al panel, y ya todos pues se agarraban del chongo. Pero bueno, ahorita está bonito el ambiente, y por supuesto el día que quieras, Ramón, bienvenido a la cabina, pues ¿por qué no? Bien, pues entonces vamos a escuchar el comentario de Eric y prácticamente con eso vamos a ir cerrando, ¿eh? Sí, bueno, pues rápidamente lo que vemos es esta situación de los intereses, ¿no? De los humanos como seres humanos, ¿no? Y vemos lo de los españoles, esta que nos mencionaba Esteban, ¿no? Esta flojera o este poco deseo de entender, de saber de la cultura, pues ellos tenían su finalidad principal, que era la económica. Entonces lo demás pues no era tan importante, era irrelevante. Pero también estaban los otros intereses, que son los católicos, los de la iglesia, y también ahí fue donde hubo ciertos encuentros y por eso aparecen tantas versiones. Pero sí es interesante, como mencionaron hace rato, seguir profundizando, investigando en esto, porque van a aparecer más, o sea, más información que nos va a ayudar a cerrar esto. A mí me gusta pues también esta versión de la leyenda, pero desde luego, como podemos ver, ¿no? Entre leyenda y realidad, pues ahí podemos entender que hay intereses, que queremos embellecer algo o sentir que algo puede ser más bonito para los queretanos, ¿no? O sea, ¿qué puede sonar más romántico, más bonito? ¿Qué puede enaltecer y darle pues una imagen a nuestra ciudad, a Querétaro, a México, que sea algo que pues suene mejor y suene más bonito para todos? Suene más romántico, muy bien. Sí. Oye, Ulises Ordóñez, compañero del programa, nos deja aquí otro comentario. Y bueno, pues sí, ya de hecho lo hemos hablado en el programa. Dice, hay otra versión de que la primera iglesia fue fundada en La Cañada. Otro punto importante que se podría tratar. No, y tiene toda la razón, ¿eh? Esa, antes de la fundación, la primera iglesia que está ahí ya, tú te acuerdas, sí, fuimos en una excursión especial, aunque tengo mis dudas, 1529, bueno, mejor no tengas dudas, vamos a echarle porras. Es que no checan de pronto las fechas, no checan las fechas. Además, así nada más adelantando un poquito, ha tenido 3 reconstrucciones esa iglesia, y precisamente en la última es donde está nada más una placa de cantera que tiene 1529. Para mí eso no es prueba. Es la tercera. No, pero las crónicas sí cierran con ese punto. O sea, antes de entrar a Querétaro, bueno, y sobre todo la relación geográfica que no le hemos metido para nada, apoya muy bien esta versión. O sea, esa iglesia está amparada y por los escritos de la relación geográfica. Sí, aunque sí cabe, aquí cabe mencionar que estamos hablando de 2 perfiles, por decir así, de iglesias. Es decir, es una iglesia que se fundó vamos a llamarle el templo, ¿sí? Pero no tengo entendido que ya fuera como la que mandaba, como no, San Francisco. Pero es una iglesia como para que hubiera cultos ahí, a eso me refiero, sí. Para los cristianos, ni había ciudad, ni todavía ni se había dado ninguna incursión de estas tan famosas que hemos hablado. O sea, no tenía un área de influencia como el caso de San Francisco, ¿no? Más bien es el templo donde se rinde culto, que tiene el valor de ser, el primer pie que se planta por parte de la Iglesia Católica en la zona, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Bien, pues ahora sí hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
tenemos un minutito para los anuncios. ¿Quién quiere? Bueno, comenta cómo estuvo lo de la exposición. Está la exposición, ¿no? Sí, pues muy bien. Están cordialmente invitados ahí al Centro Queretano de la Imagen, que se ubica en la calle Juárez 66 Sur, un poquito antes de llegar a la calle de Zaragoza. Se le conoce como la Casa de los Leones. Pues ahí en la planta baja, en el ala izquierda, nada más hay que registrarse antes. Hay 2 exposiciones de fotografía, una de Club Imágenes y bueno, la que se hizo como homenaje a la vida de mi papá. Va a estar aproximadamente un mes para que, si gustan ir, pues se abre el Centro Queretano de lunes a viernes. El sábado y domingo pues hay descanso. Ok, de lunes a viernes, ahí en la Casa de los Leones, que está en Juárez, ¿verdad? Ya muy cerca de Zaragoza. Muy bonita la Casa de los Leones, por cierto. Sí. Bien, pues hemos llegado al final del programa. Gracias a todos los que nos acompañaron y seguimos escuchándonos. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Corregimos el camino para reconstruirnos y seguir cambiando por México. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Iniciamos una campaña de afirmación